Comienza Proyecto LED en 3, 2, 1. Bienvenidos a ¿Por qué susurrando esta vez? último capítulo. Mi hijo está durmiendo al lado en la pieza. No lo quiero despertar. Así que voy a hablar lo más normal posible sin mandarme ningún gritito loco, pero bienvenidos. Ok, ni una risa estrepitosa. No, nada. Así lo esto va a ser un capítulo fome. Por eso estáis con los audífonos ahora, po. Sí, pues ahora le estoy dando todo el color. Y Yo no tengo la ent- ventana yo no- cerrada, hace calor acá, así que sí. Yo no entendía nada. Me olvidé de mencionártelo, pero justo hiciste 3, 2, 1 y bueno, salió ahí. Pero Está bien. bienvenidos. Bienvenidos al proyecto LED, Luminosa Entretención Divina, con este nuevo capítulo de esta semana, de este mes. Ustedes a lo mejor no lo saben, porque han escuchado capítulos tras capítulos, pero la verdad es que no grabo hace caleta, no estoy aquí presente hace mucho y tenía muchas ganas de estar acá, así que bienvenidos a este capítulo especial, donde vamos a poder compartir un tema interesante. Y ese tema, ¿cuál es, amigo? Si lo podrías mencionar tú, por favor. Así es, hoy día vamos a hablar sobre la paternidad. La paternidad. Un tema muy interesante, considerando todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Cada vez más la familia está siendo cuestionada, los principios y los valores cristianos están siendo cuestionados, y creo que es importante que nos refiramos al respecto, y tenemos harto que decir, sobre Sí, todo por tu harto. experiencia en estos últimos meses, ya que has tenido el privilegio de ser papá, ¿cierto? Llevo 2 meses y días y a una semana aproximadamente, un poquito más de una semana, de papá oficialmente. O sea, los 9 meses anteriores igual valen, pero Mira, Así eso con es experiencia. interesante. Una vez hablaba con alguien y me decía, cuando alguien está embarazada y dice, van a ser papá. Y la personita ya está gestándose adentro, sí, técnicamente ya lo son. No sé si te ha pasado eso, o Sí. si te pasó. sí, porque habían como responsabilidades que ya estaban cambiando en mi vida que estaban atribuidas a ser papá. Entonces sí, podríamos decir que empieza de antes, pero ahora lo que es tradicionalmente conocido por ser un padre, de entre cambiar pañales, cuidar a la guagua, todas las responsabilidades que aumentan drásticamente, suceden posparto. Así Sí, que eso es cierto. yo creo que esos son más dignos de contar, porque los demás... O sea, entre comillas nomás, porque no sé qué tan digno de contarse a cambiar pañales, el vómito, todas esas cosas. dignos de Así como la contar, sí. dignidad, no sé. El Día del Padre tiene sentido solo por esos días. Así es. Así que genial. Qué gusto poder verte de nuevo, James, después de tanto tiempo y tocando este tema que es tan interesante. Y de hecho, también para contarle a toda la gente que nos escucha, este tema lo teníamos nosotros programado para hoy, hace varios meses atrás, cuando el hijo de James aún no nacía. Entonces, ¿verdad? desde ese momento nosotros proyectamos y dijimos, mira, sería bacán contar tu experiencia de la paternidad y hablar de la paternidad cuando eso suceda. Esto fue hace mucho tiempo atrás, pues. Entonces igual... Sí. Oh, ¿verdad? Sí, Y además este va a ser el último capítulo del año de Operación Candelabro. Le tocó justo a Proyecto LED el último capítulo del año. Ah, no te lo puedo creer. Así que hay que hay que hacer algo. Oh, hablando de presión social de último minuto. No me lo imaginaba. Pero no, buenísima. Ay, y hay una distinción que creo que es bien importante, que hablaste, que también puede ser un tema bastante polémico, que muchas veces se confunde paternidad con patriarcado. ¿Sí? El ¿Crees patriarcado. tú? Yo creo que sí, creo que tiene una carga ahí semántica bien importante hablar de ser papá, de padre, y por lo general también tiene una connotación negativa, yo creo. Entonces, Paternidad. sí, el O término... A lo mejor se relaciona más con el paternalismo. Y eso No a lo me- mejor tiene una carga negativa un poco mayor. Creo que sí, como si tuviesen atribuido, como tuviese inherente un machismo, que Ya. no es propio del concepto, pero sí se le atribuye. Dale. Claro, Yo pues creo que ahí está el problema. claro, es como... Pero igual yo creo que es como en la visión de cierta parte de la sociedad nomás, porque como te digo, yo al menos cuando escucho la palabra no pienso en nada de lo que estás insinuando, pero si me pongo progre, claro, pues le podría encontrar
como la maña, como todo lo que los progres hacen, pues. Sí, tal cual. Pero de hecho, lo estás viendo de una mirada progre, una mirada. Claro, claro. Sí, es algo que ocurre bastante común. Yo creo que Pujol es un tema que genera controversias por lo mismo. Como aquí nos gusta hablar de controversias, claro, hablamos, y no estamos ni ahí con los progres. Oye, ¿y cuál era como tu experiencia antes de conocer al Señor, de ser cristiano y ahora que eres cristiano? Cuando eras más chico, ¿tenías como esta noción? ¿O más adolescente o joven, o cuando tuviste alguna relación amorosa, pensaste o pensabas en la paternidad, en que iba a ser papá, en formar familia? ¿O era algo que estaba lejano de tu círculo? Oh, buena pregunta. Yo creo que la noción de ser papá, específicamente papá, no hablando como en el lugar de mamá, porque bueno, no puedo hacerlo. Sé que también es... Pero ¿cómo? Si ahora tú puedes ser lo que tú quieras. Mira, yo ¿Por creo qué que también atribuir un género a alguien? se busca mucho el tener como a un grado de... ¿Cómo decirlo esto? Como hacerlo más equitativo con los roles de cuidar a los hijos, pero inevitablemente hay ciertas barreras biológicas, como por ejemplo el amamantar, que yo sí puedo alimentar a mi hijo, pues no lo puedo amamantar, por mucho que me esfuerce, no funciona. Entonces cosas como eso cambian en la relación con mi hijo, en algunos aspectos. Entonces mi perspectiva como padre tiene un límite. No puedo ser mamá y papá al mismo tiempo. Sí se puede cuidar a un hijo perfectamente, solo como un papá o solo como una mamá, pero creo que hay ciertas diferencias en roles que limitan mi experiencia. Entonces yo, como pensando ser papá, mi perspectiva de papá cambió durante toda mi vida. No solamente con mi edad, sino también los roles que iba ocupando. O sea, es distinto ser hijo adolescente a ser un hijo guaguita, o ser un hijo adulto, o ser un niño, un hijo infante que ve a los papás como super papás y toda la cuestión. O ser, claro, como adulto tal cual, también cambia la perspectiva. Porque vas viendo el peso de que tienes la opción. Hoy en día existe mucho la idea de la opción de ser papá. No es algo como se veía antiguamente, que era parte de un proceso de la vida, como una etapa más. Hoy en día es una alternativa. Y una alternativa que si bien, si no me conviene, no la tomo nomás. Y así de simple. Oye, que ya eso está interesante y podríamos conectar el tiro con la Biblia y lo que teníamos para el final del capítulo. Ya, capítulo circular. Dale. Ya, pero por ejemplo, tú mencionas la opción. ¿Y tú consideras que esa opción tiene fundamento egoísta? ¿O tiene fundamento más, a lo mejor más profundo, no sé, de una evolución social a lo mejor? Mira, no me arriesgaría a decir completamente egoísta. Porque hasta bíblico es pensar que hay personas que deciden no tener familia por servir al Señor. ¿Cachai? Como Pablo, Claro, que hasta recomiendan un punto y dicen que no se casen, pues sean como yo. Digo, y para mí eso me intimida porque yo no quiero esa opción de vida. Pero hay gente que igual lo hace y que decide dedicar su vida a otras cosas en vez de tener familia. Entonces yo creo que depende por qué estás tomando la decisión. Claro, es que eso iba porque, por ejemplo, en el caso bíblico es súper relevante porque el modelo que nos presenta la Biblia tiene que ver con la familia. O sea, la Biblia en todo momento nos muestra la importancia de la familia en el ministerio, la importancia de la familia como núcleo central de la relación humana. Y las excepciones tienen que ver, bueno, primero son excepciones y segundo tienen estricta relación con el servicio al Señor. Entonces, no sé si podrá aplicar esos mismos principios a las decisiones que están tomando los jóvenes ahora, porque primero no están basándose en el valor bíblico y tampoco están tomando una decisión por el servicio del Señor, ¿cachai? Por eso como que te lo pregunto así y por eso también lo menciono lo bíblico, porque al final de cuentas eso es lo que se está cuestionando. Se está cuestionando el valor cristiano de la familia como núcleo de la sociedad, ¿cachai? Sí. Bueno, viendo desde esa perspectiva, claro, muchas de las decisiones, por qué se está tomando la idea de no ser papá, no están ligadas necesariamente a una decisión altruista o pensando en los demás, sino son decisiones propias. Por lo general se escucha las típicas frases, que incluso yo también he usado, es que no es el momento porque quiero enfocarme en mi carrera, en mi profesión,
en mi pareja, en mis propios intereses, en mis proyectos personales. Y creo que eso también lleva mucho a postergar lo que es el tener hijos. De hecho, acá en Chile, según cifras que estaba revisando por ahí, la edad promedio para poder tener el primer hijo, ¿a qué edad crees tú que es la edad promedio para tener el primer hijo? Ahora, pero, ¿de cuándo estamos hablando? ¿De qué edad, de qué año está consultado este dato? ¿O de qué Mira, rango? es que esto fue un comentario de una profesora de sociología que yo respeto mucho, que lo vi en internet, Carolina Stefani, que a mí me enseñó, muy excelente socióloga, de verdad, Ya. así primera categoría. Pero no escuché la fuente. Ya, vale. Pero, No, porque pero la época, porque obviamente no es lo mismo la sociedad chilena en los 2000 que ahora en el 2020. mira, Incluso, creo que esa entrevista, cada 10 años incluso podríamos ser más arriesgados y decir que han cambiado la... no, pero el dato no es anterior del 2015, creo que en 2016, Ah, vale, 2017 ya, aproximadamente. dale. Entonces está por ahí, para tener una idea. Ya que los 30. Sí, de hecho, bueno, la edad Oh. Promedio son los 32 años. Ya, Exactamente. 32 años. Para Ya, el mira, igual primer es hijo. mayor de lo que yo pensaba. Sí, bueno, de hecho, y eso considerando que igual hay muchas personas que hoy en día tienen hijos, incluso en la enseñanza media. Claro. Pero aún así. Pero antes el era promedio mucho es más eso. también, po. Claro. No, Sí, yo creo que, antiguamente- mira, yo creo que una de las cosas donde más podemos ver el cambio generacional y cómo cambia también esto es en nuestros propios padres y abuelos. Mm, Y también sé que no es el caso de todos, pero en la gran mayoría sucede que, claro, ya los abuelos eran un montón de hermanos y a lo mejor si no eran tantos, bueno, la familia sigue siendo muy numerosa igual, porque a lo mejor el otro tío tenía más hermanos, más hijos, qué sé yo. Entonces, igual creo que ese cambio es tremendo porque además no fue como un cambio de, no sé, pues antes los abuelos tenían 12 hijos y después la siguiente generación tuvo 6 y la siguiente tuvo 4, sino que pasamos de los 10 hijos al 1 o 2. Exacto, de hecho, eso es un buen punto. De hecho, hay una generación donde en promedio se tenían 6 hijos por familia. 6 hijos, ¿cachai? Y eso hablando de casos que son, de hecho, mucho menor a algunos casos, como un caso de mi papá. Mi papá es el menor de 11 hermanos. O sea, y estamos hablando de solamente 2 generaciones atrás. Al En equipo cuanto a mi central. abuelo. Claro, pues tení el equipo de fútbol, ¿cachai? Si tú ponés camisetas, lo podéis tener equipo armado. No me en la cancha al tiro. Y después, hoy en día, tenemos con suerte un 1,6 hijos per cápita. ¿Sí? 1,6. Y eso es menor a la población de reemplazo que se llama. Es decir, que la Claro. siguiente generación para mantener esta cantidad de población que tenemos actualmente tienen que ser 2,1. Ya, dale. O sea, tenemos mucho menos. Ah, mira, igual, por un lado, a ver, es positivo considerando la sobrepoblación que existe. Sí, Y por otro lado, también una de las cosas que también yo he escuchado bastante de la gente que no quiere tener hijos o que no piensa en familia es que dicen, ¿para qué voy a traer ¿para qué traer gente al mundo considerando cómo está, ¿cachai? Que vendrían a puro sufrir. Lo que yo considero que es un pensamiento muy fascista, pero sigue siendo un argumento que se tiende a esgrimar. sí, es una opinión más y claro, es uno que he escuchado también harto. Pero Bastante extendido, o sea, yo lo he escuchado bastante, la verdad. Mucha Sí. gente. Cuando tú le preguntas a la mayoría de la gente, bueno, ¿por qué no quieres tener hijos? Además de decirte que es como que no... Es que eso es lo que yo te preguntaba al principio. Hay gente que te dice, es que no lo necesito, ¿cachai? No necesito tener un hijo como para ser feliz. Entonces igual, desde esa perspectiva, están mirando al hijo como una pertenencia casi, como un objeto. Como tener un hijo que me podría llevar a la felicidad, ¿cachai? Como un teléfono, ¿cachai? No están viendo la familia como ese núcleo necesario para el desarrollo de la vida humana y en el caso de los cristianos de su desarrollo ministerial también. sí, bueno, es que en realidad creo que hay un punto medio entre cada una de las perspectivas de por qué uno quiere tener un hijo, porque también está el otro extremo, que es el más clásico, en donde se tenían muchos hijos. En un lado era porque, bueno, era bien probable que algunos de los hijos murieran en el camino, porque la mortalidad infantil era muy alta. Sí. Y por otro lado también porque se consideraba que al tener muchos hijos tenías como un mayor capital, que no necesariamente tenía que ver económico, como un patrimonio, sino tenías como más gente que te podía ayudar con el trabajo rural, por ejemplo, te podía ayudar a la crianza de las generaciones menores. Entonces ya tenías como
ya tenías un rol asignado a este hijo que estaban haciendo. Es muy utilitarista. Sí, o sea, sí, pues es como tener mano de obra gratis. Exacto. O alguien a quien pasarle mi legado. Trabajar. Y no es para que este hijo crezca y haga como lo que le plazca con su Pero, proyecto personal. pero será tan así, considerando que en realidad imagino yo que es mucho más costoso mantener a entre 6 a 10 hijos. O sea, no sé si es que realmente como que, si lo veo de una manera comercial, no sé si convenga tener más hijos pensando en que los puedo mandar a trabajar y eso me va a generar también algún rédito económico. Pero mira, O quizás el sí, no sé. problema es que no necesariamente tiene que ser un pensamiento racional. O sea, si tú piensas hoy en día solamente con esta idea, una de las poblaciones donde hay mayor cantidad de hijos son personas con estrato social bajo. No, Sí. no la única, es una de varias. Y uno diría, pero no es racional, pues no les conviene. Pero ahora sí tienen varios. Entonces no necesariamente está ligado a un pensamiento racional. Vale, no es como que tú lo planificas. Te entiendo, De tienes hecho, razón. Oye, y otra cosa también que creo que, bueno, nosotros como a lo mejor hubiese sido interesante tener la mirada de una mujer en esto. Y ahí invitamos a toda la gente que comparta y que comente su opinión. Porque justo el otro día estaba hablando con mi abuelita sobre esto mismo. Y ella me mencionaba también, pues, yo le expresé esta misma situación, pues, ¿por qué tenían tanto hijo? Entonces ella decía, es que en realidad uno no pensaba, o sea, los hijos no eran planificados también. O sea, era el rol del varón, llegar después del trabajo y acostarse con su mujer, y de ahí si salía un hijo, bueno, mala suerte nomás. ¿Cachai? Entonces, es un pensamiento muy machista que estaba en nuestro país. Y creo que también eso te explica también muchas cosas. O sea, que realmente no, con lo que tú dices, no hay una planificación. Y por otro lado también generó toda una generación de hijos no deseados. sí. Bueno, de hecho, es igual, es bien curioso porque el hecho de ser deseado o no deseado no va necesariamente ligado a la cantidad de hermanos que tienes. Hoy en día hay muchos hijos únicos que no son deseados. Sí. Entonces, creo que está igual está ligado a la idea de Claro, la no es decisión de ser padre. Creo que no hay una decisión que muchos tomen. Es como, por ejemplo, la decisión de casarse o de permanecer juntos por toda la vida. Hay gente que simplemente por dejarse llevar terminan juntos, pero es una decisión determinante. Dale, sí, entiendo. Y bueno, genial igual. O sea, qué interesante la discusión. Yo me acuerdo cuando era más pequeño, yo siempre tuve como la idea, la intención de tener familia, como de muy chico. No sé por qué razón, pero siempre tuve, o sea, deben haber razones de mi contexto y todo, pero siempre lo veía como algo bonito. Ah, qué lindo, sería bonito tener familia desde chico, adolescente. Pero en la medida que uno iba alcanzando la adolescencia, también yo lo racionalizaba más. Ya voy a estudiar, voy a entrar a la universidad, voy a trabajar, voy a tener dinero, voy a tener mis cosas, y ahí voy a ver si es que por ahí conozco a alguien y si formo familia, después como de tener mi vida resuelta, entre comillas. Lo que Uno llega a es, ese punto en algún momento de su vida, pero sí. claro, o sea, era una tremenda falacia. Pero te comento mi experiencia personal y cómo veía yo la paternidad. Entonces también ahí estaba ese asunto de tener hijos, porque era como parte del ciclo de la vida. Entonces lo hacía más que nada por eso, y porque también, pucha, ya que después que voy a tener, ya que después de trabajar y tener mucho dinero, para no aburrirme, ya voy a crear un hijo, ¿cachai? Por eso te mencionaba si que era como algo egoísta. Yo en ese sentido considero que sí, pues muy egoísta esa manera de pensar y la manera el contexto en el cual yo me crecí. No sé si habrá más gente que lo veía igual, que lo pensaba igual. Lo más probable es que no, pero a lo mejor estoy equivocado y era un pensamiento bastante más probable. Y todo eso cambió cuando yo conocí al Señor, me hice cristiano, y entonces la familia tomó un rol muy diferente en mi vida. Y ya lo entendí no como una necesidad de tener familia por tener, sino por lo que representa la familia desde el contexto cristiano, desde la cosmovisión cristiana, ¿cachai? ¿A ti te pasó algo como eso? ¿O no? Sí. Mira, yo quiero detenerme como en dos puntos. Uno, lo que dijiste al principio fue bien interesante porque es una forma de pensar bastante común, que es racionalizar
el proyecto de vida y ver en qué momento calza el hijo, ¿cachai? Como que entre todas las cosas que quiere hacer. Como, Eso es lo curioso, porque es como, pucha, no sé. es la idea de tener todo resuelto para preparar al hijo, pero es que en realidad nunca se resuelve nada. No puedes Una vivir una vida fantasía. entera resolviendo tu vida. Pero es muy interesante porque está ligado con un concepto sociológico que se llama la crisis del cuidado. Y es bien Ya. interesante. La crisis del cuidado tiene que ver con que el costo de la vida, las necesidades de la vida actual, tu profesión, los gastos que tienes que hacer para poder sustentar esta profesión, que al mismo tiempo demanda un sueldo bastante alto, todas las capacidades que tienes hoy en día de poder hacer cosas. Hoy en día, por ejemplo, si tú comparas con una generación anterior, dos generaciones anteriores, donde ni siquiera el estudiar era una posibilidad, pues hoy en día puedes hacer muchas cosas. Tienes tantas opciones que sientes también el deber de poder hacer muchas cosas. Y los horarios reducidos que tenemos hoy en día nos llevan a poner el cuidado de niños como dentro de la jerarquía de la vida, como una muy baja prioridad. Lo postergamos. Y esto también se ve ligado en el hecho de que incluso migraciones mundiales se están llevando a cabo por la crisis de cuidado. Por ejemplo, yo he escuchado, y estoy seguro que tú también, de personas que han ido a Alemania a cuidar a niños, como un trabajo como de estudiante. Y tú dices, bueno, un país desarrollado buscando gente que cuide a sus hijos, porque ellos mismos nos están encargando de eso. O un Claro. fenómeno que pasa aquí, como el término de, entre comillas, nana peruana, que no quiero que suene como ofensivo, pero sí es algo que es bastante común porque hay generaciones de chilenos que han sido criados por peruanos. Sí. Porque nos han encargado aquí mismo de cuidarlo. Entonces nos habla de esa crisis de cuidado en donde tenemos un proyecto de vida y no sabemos dónde insertar a los hijos, entonces lo delegamos, lo monetarizamos, lo cambiamos por otra cosa y seguimos con nuestro estilo de vida normal. Entonces creo Claro. que es una forma de pensar bastante común. Mira, y ahí también, o sea, me parece muy interesante lo de la crisis del cuidado. Con lo que tú me decías, yo me imaginaba de los cuidados de los niños en su primera etapa de bebé, de niño, pero también pensaba en cómo esa crisis de cuidado también afecta ahora a los niños que son un poco más grandes, que ya no son criados necesariamente por alguna persona externa, sino que también son criados ahora por la tecnología, o que están creciendo Claro. en realidad como por la tecnología, y cómo ahora se van reemplazando a las personas por las máquinas en ese cuidado, porque tú puedes tener entretenido a un niño fácilmente muchas horas en un computador o en una consola. Sí. Antes no, pues antes necesitaba ya a la niñera. O yo, por ejemplo, mi primera experiencia con lo que sería como un colegio tal cual fue cerca de los 5 o 6 años. Hoy en día hay niños que están naciendo y ya entran como una red educacional de establecimiento entre sala cuna y todo, cuna cuna ahora, desde muy temprana edad, o sea, al año, incluso menos. Y esto también tiene que ver con que no hay horario suficiente, no hay el poder adquisitivo suficiente para poder criar niños. No hay facilidades para las mujeres para amamantar lo suficiente para que lo puedan hacer sin descuidar lo que sería la crianza. No hay el apoyo de padres para que puedan tener también como prioridad el cuidado de su hijo, sino que la prioridad está en el trabajo, en la carrera profesional. Claro. Y eso responde bueno, a cómo ha avanzado la sociedad y todas estas malformaciones de la visión bíblica que se tiene de la familia. Todo lo que tú Exacto. mencionas tiene solución en los valores de los principios cristianos. Mm. Ahora, muchos cristianos a lo mejor no han ejercido eso, o sea, no han manifestado esos valores, pero eso ya es un cuento de cada persona, de cada familia, pero los valores están ahí. O sea, entender el orden de prioridad de las cosas creo que es súper importante en ese sentido, y la Biblia en muchas instancias nos muestra cuál es ese orden de prioridad, donde Dios está primero, por sobre todo, pero luego está la familia. Y de Tal ahí cual. todo lo demás, ya sea iglesia, trabajo, ministerio, lo que sea. Entonces creo que enseñar correctamente esa visión bíblica te va solucionando igual todos esos problemas, todas estas crisis que tú estás mencionando. Sí, y que yo creo que es algo que se ha visto mucho como una crisis a nivel social, donde se espera alguna respuesta por medio de políticas públicas y del Estado, cuando en realidad es algo que se puede solucionar desde el núcleo. Y sería, como tú bien dices, pues, yo también tuve como un cambio de paradigma, por así decirlo, cuando busqué al Señor y
y me di cuenta de la importancia que tenía la familia que me estaba cuidando, que sin necesariamente ser cristiana, había formado mi carácter, había estado conmigo y había enseñado tantas cosas que yo nunca había apreciado, ni lo había dado por hecho nomás. Y al mismo tiempo me llevó también a sentir necesidad de querer reproducir este mismo modelo y querer mi propia familia, con mi esposa y así tal cual. Y creo que es algo que también el Señor nos llama, es como un... ¿Cómo decir esto? Es como un privilegio, que nunca te habías dado cuenta que tenías este privilegio hasta que el Señor te lo revela, que en realidad no es un deber, no es una lata, no es una alternativa, es como un regalo. Claro, es eso. Me gustó mucho la palabra que usaste, privilegio, por dos razones. Primero, porque actualmente la palabra privilegio también tiene una connotación negativa. ¿No? Sí. Dejaste privilegio. Privilegio, todo claro, cuando se supone que los privilegios son cosas buenas, pues, desde Claro. su palabra, ¿en qué momento dejó de ser algo malo el privilegio? Sí. Bueno, Como que lo monetarizaron. se entiende por qué se usa, que era una muy mala palabra. Bueno, y también tengo mi opinión al respecto, pero eso es para otro tema. Lo que te quería decir es que eso que me parece muy interesante, el cómo las sociedades se están construyendo en base a sus modelos sociales, y cómo el dejar la Biblia de lado te genera estos conflictos. Porque efectivamente, actualmente la familia no es algo prioritario. Hay programas del gobierno, te dicen muchas cosas, hay un ministerio, hay organizaciones, que los niños, pero al final de cuentas tú te das cuenta que la sociedad no está ni preparada, ni capacitada, ni organizada de tal manera que tu familia sea lo más importante, y más aún ahora cuando se está cuestionando mucho los modelos familiares. Entonces, realmente se me hace lógico que tengamos la sociedad que tenemos, considerando esa lejanía a los principios, a los valores cristianos, y creo que es súper importante que la gente que nos esté escuchando que considere estos valores cristianos a la hora de ir formando familias, porque ahí está la solución a muchos de los problemas de la actualidad. O sea, vivimos en un mundo que está corrompido por muchas razones, y que está tomando malas decisiones, y veo como cada vez se corrompe más y toman peores decisiones. Pues eso es lo peor, como que ya, mira, tenemos un problema familiar, tenemos un problema con el embarazo adolescente, tenemos un problema con los niños no deseados. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Hacen cosas peores, pues, o sea, cada vez tienen peor idea. Claro, pues, o sea, el gobierno dice el Sename no funciona, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra organización. Si el problema son ustedes, Bono por payasos. tener hijos, cosas Claro. así. Claro, sí, es absurdo. Lo mismo que el tema de ya hay un problema con el embarazo adolescente. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Bajemos el consentimiento sexual. Más libertad sexual, cuando en realidad o sea, Distribuimos más condones. claro, Idea así, es absurda. una tontera. La gente dirá, no, pero es que prohibiéndolo no lo paráis. Y yo no estoy hablando de prohibir, pero creo que está mal pensado. Está mal pensado precisamente porque en realidad no es lo más importante. Hoy día lo más importante es el trabajo. Lo más importante es el dinero. Eso es un hecho. Y por eso Exactamente, es es como un cambio de prioridades. Creo que eso Claro, es lo que hace claro, falta. ¿Cuál es claro. como nuestro enfoque? ¿Hacia dónde vamos avanzando? ¿A la producción en el país o en realidad al cuidado de la familia? Y está obviamente asociado más a la producción, más asociado a poder enriquecernos. Y yo este comentario lo hago muy consciente porque yo soy un fiel creyente y un fiel defensor del modelo de libre mercado. Pero aún así, aún siendo un defensor del libre mercado y defensor del capitalismo y todo eso, la familia sigue estando por sobre eso. Y el ministerio igual también. Entonces, bueno, es una locura. Es una locura. Y bueno, y una de las cosas que hemos visto hoy en día con respecto a estas crisis de los cuidados y estas deformaciones familiares, donde se ha quedado en evidencia, no sé si comparten lo mismo, es los papitos corazones, que son muy graciosos en muchos casos. Pero creo que con todo el asunto acá en Chile del retiro del 10% de la AFP, ha quedado de manifiesto esta también crisis en la paternidad. Sí, creo que se develó algo que ya todos sabían. Era como un secreto a voces. Yo creo que es muy común
estoy seguro, por ejemplo, en tu lugar, alguna vez he escuchado de algún conocido donde tiene un papá, pero en realidad nunca se ha presentado, como que no existe tal cual, como que existe en el material físico, pero no ha estado cerca, es casi como una leyenda, un mito, así como que aparece de repente. Es muy común. Es muy común y lamentablemente yo lo he escuchado más en términos incluso de padres que de madres. Y algo que igual a mí me impacta porque yo, siendo papá, no es algo que me gustaría entregarle a mi hijo ni tampoco experimentarlo. Pero lamentablemente es mucho más común de lo que uno cree. Y me da risa el término papito corazón, como que sea irónico, ¿sí? No sé a qué viene esa palabra. Traté de buscar en internet, busqué, no encontré a qué se trata. Hay una película, hay un libro, pero nada explica que venga de ahí el término. Pero Oye, no lo sé. ¿y tú leíste alguno? Es que yo no sé qué será verdad y qué no en este mundo de las fake news, pero yo leí unas conversaciones por WhatsApp y unas imágenes que dan No entre sé. risa y rabia. ¿Tú Mm. leíste alguna de esas cosas o no? No, prefiero no verlo. Esas cosas a mí me afectan. Prefiero evitarlo. Pero ¿De sí, verdad? sí. Ah, ya. Sí. Yo te quería leer alguna, pero No, ya. lee nomás, para los que están escuchando. Voy a Prometo no leer llorar. un mensaje. Obviamente voy a omitir lo improperio y lo garabato, esas cosas, así que Aquí censuramos. trate usted, sí, acá censura, es la línea editorial, lo siento. Ya, mira, dice así. Este es un papito corazón que estaba hablándole a la mamá de su hijo. Oye, disculpa que te hable, pero quiero ver cómo lo hago para sacar el 10%. ¿Sabes? Necesito la plata para poder pagar unas cosas o me puedo ir preso. Yo sé que no le he dado al broca la plata mensual, pero tenés que cachar que yo también tengo familia y se me hace difícil aportar en otra casa. Y ahora que salió esta cuestión, que me van a descontar, igual charcha, porque toda la plata junta se va para el bolsillo de las mamás. Y nada que ver, pues si es nuestra plata. Mira, quiero sacar la plata, si me pasan 1 millón, quédate con 100 lucas. Háceme la paletía, no seas chanta. Ya, pues. Si igual se puede hacer. Y después otro mensaje dice, igual te va a quedar con 100.000. Si ahora igual después de esto quiero ver si hago un negocio y ahí puedes depositarte las 40 lucas mensuales. Y sabéis que no puedo. La loca tiene 4 niñas igual, tengo que mantenerlas por ella. Está enferma, ponte en mi lugar. Por favor, respóndeme. No sé qué decir. No. Ah, Y hay muchos más como esta persona. sí. Es que, no sé, a ver, es que me cuesta ponerme en el lugar de esas personas porque realmente están en otro paradigma, pues, ven las cosas desde otra perspectiva. Entonces, para poder entenderlo, necesito ponerme en sus zapatos, por qué piensa lo que piensa. Mm. Y bueno, en realidad creo que volvemos a lo mismo. El problema está acá en el no tener claro lo que es la paternidad. Desde la identidad de padre, como las responsabilidades y los privilegios que eso conlleva. Tal cual como lo que dijiste de la identidad de padre, es verdad, porque Papito Corazón está ligado netamente a lo que es algo económico. El hecho de que Claro, no se manifiesta, no se es presenta. un mal padre. Un mal padre. Pero una persona que paga su pensión alimenticia, ¿es un buen padre? No necesariamente. No necesariamente. ¿Cierto? Está pagando, Claro. y a lo mejor la pensión alimenticia es algo que se hace por medio de tribunales, que es proporcional al sueldo, pero es lo justo para comer. Pensión alimenticia, o sea, ni siquiera está ligado a todas las demás necesidades del hijo, y eso es solamente económico. O sea, la necesidad efectiva ni siquiera consideradas, ni siquiera son obligadas por ley, porque no se puede en realidad. ¿Cómo obligáis a alguien? Tienes que amar a tu A hijo querer. si no te vais preso. No se puede. Pongamos en la Creo. Constitución. De ahora en adelante todos los papás tienen que amar a sus hijos. Y solucionamos el problema. Ay. Si Pero no, a eso me refiero, que hay una necesidad de proveer en muchos aspectos como padre, y se está fallando como en lo mínimo. En Claro. lo mínimo. Es que pasa que hay que entender esto. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista. Vivimos una sociedad capitalista, por lo tanto el capital es importante. Así que por mucho que uno diga, no, si para mí el dinero no es lo más importante, y la justicia social, no, esa cuestión es mentira. Todos perseguimos el dinero. Todos persiguen el dinero y por eso trabajan
y buscan dinero y quieren comprarse cosas y todo lo que pasa. Entonces, considerando que vivimos en esa sociedad capitalista, como bien decías tú, una de las necesidades que debe proveer un padre o los padres, porque creo que no es algo propio del varón, creo que es algo de los dos. Claro. Pero como acá estamos hablando de los hombres. Es que existe papito corazón, está la mamá luchona, esto es el papito corazón. Son cosas completamente antagónicas, completamente opuestas. Otro capítulo vamos a hablar de la maternidad. Sí. Pero estamos hablando de la paternidad. Me refiero a que la caricatura habla mal del padre. Sí, la caricatura no habla mal de la madre, ¿cachai? No, igual. Pero sí. Claro, ya además que es lo que más hay, por lo que más abunda. Sí, pero lo que quería llegar era eso, que una de las necesidades que el padre debe cubrir es la necesidad económica. Eso creo que está implícito considerando en la época en la que vivimos y en el modelo en el que vivimos. Y eso es una de las otras áreas que el padre debe suplir. Tú mencionaste también la emocional, que también es muy importante. Y sé que hay muchas otras más. Entonces, no sé si quisieras como comentar cuáles son aquellos principios, aquellas bases bíblicas tal vez que deben regir a un papá, como para que la gente que nos está escuchando diga, ¿sabes qué? En realidad nunca había pensado en esto, o qué bueno. Buena, y a mí se me ocurre una nomás, yo creo que después tú puedes complementar a otro, pero tiene que ver, que hay una parte en la Biblia que es donde se habla sobre la importancia de enseñarle a tu hijo sobre la palabra del Señor, ¿cierto? Y siempre estar reforzando sobre la palabra constantemente, pero ya, si lo tratamos de ver desde nuestra perspectiva, sí, es algo muy fundamental, pero yo sé que también enseñarle a mi hijo sobre el Señor no se limita solamente a la Biblia, es algo fundamental, pero también tiene que ver con el hecho de enseñar muchas más cosas que se complementan, que tienen que ver también con el quehacer diario de nuestra vida, porque mi vida, si bien está bien fundada en la Biblia, no se agota en toda la Biblia porque hay cosas actuales, por ejemplo, en la universidad yo no lo voy a poder pasar solamente leyendo la Biblia. Sería bacán, pero no puedo. Hay cosas más que tengo que aprender y eso también tiene que ver con un deber de enseñar a mi hijo. Enseñar a nuestras futuras generaciones de una forma u otra, tener ese rol de poder enseñarles lo más posible sobre cómo vivir en esta vida. Y creo que me impactó mucho cuando había una gran queja con lo que pasó con la pandemia actual, donde mucha gente estaba quejando de que tenían que hacer tareas con sus hijos en la casa, que tenían muchos tiempos, y que pedían incluso parte del sueldo del profe, porque decían que estaban haciendo la pega por ellos. Son muy sinvergüenza. Cuando le enseñar a tu hijo es algo propio de tu rol como padre. O sea, si tú no haces las tareas con tu hijo, nunca lo hiciste, ahí se está notando. Si estás esperando que te paguen por hacer las tareas, por enseñarle, o sea, ¿qué tipo de futuro se le espera a ese hijo que no se le está enseñando nada? Y que se le está exigiendo básicamente, como que el padre está exigiendo un sueldo o un reconocimiento por estar enseñando con algo que debería haber hecho de un principio. Creo que es algo fundamental. Sí, y asociado como a eso está lo que entendemos por enseñar, porque uno dice ya enseñar al hijo, que enseñarle matemáticas, lenguaje, historia. Te enseñan hasta la multiplicación. Claro, eso no es solamente enseñar. Y pucha, es que sabéis que ahora el tema se va a abrir mucho. Hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama Variables y factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Algo así, mira, lo voy a buscar bien después porque no es así, pero tiene que ver con todos los que afectan al proceso de aprendizaje y enseñanza. Y este texto menciona 3 áreas muy fuertes: la familia, la escuela y la comunidad. ¿Ya? En eso se basa. Entonces, entender como los procesos de enseñanza aprendizaje, que el colegio es una de 3 áreas, ¿cachai? Y en ese sentido la familia tiene la misma responsabilidad que el colegio en ese sentido, según este texto, y la comunidad también, ojo. Ahora podemos hablar cómo esa comunidad se ha ido transformando y ha ido mutando en una cibercomunidad también. Pero eso también es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no entendemos que la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos tiene el mismo valor o la misma importancia que la de la escuela, la del colegio, ¿cachai? Entonces,
cuando un papá te dice eso, o sea, lo que tú mencionaste, es no entender realmente el rol ni de la escuela, ni el rol de la familia, ni el rol de la comunidad en el crecimiento de la persona, de ese hijo. Cierto. Y... rígido. Mira, yo creo que vamos a tener que dejar uno de los puntos de la pauta afuera, porque quería también responder a lo que también te pregunté, pues, una de las características que debe tener un padre a los ojos del Señor. Pero antes de eso, quería comentar cuál es la visión que debemos tener nosotros de los hijos. Porque creo que es súper importante que nosotros entendamos que los hijos no son de nuestra propiedad, que es como nosotros tendemos a pensar todo, desde un antropocentrismo, ¿cierto? O sea, todo tiene que ver conmigo, todo depende de mí, y yo soy el que trabajo, yo soy el que genera los ingresos, yo soy el que determina mi salud, yo soy el que decido tener o no un hijo. Si bien sí, hay en parte decisión de uno y responsabilidad de uno el hacerse cargo y el tomar esas decisiones, debemos entender que la vida viene de Dios. La vida viene de Dios. Por lo tanto, la vida que viene de Dios le pertenece a Dios, la vida y la muerte. Una vez lo dije en otro capítulo, no sé si lo dije en un capítulo del podcast, o lo publiqué por ahí en un meme, o por ahí, pero la vida no es un derecho, es un regalo. ¿Te acordás que lo dije una vez? Creo que sí, me suena, pero no sé si es un tema o lo dijiste en un podcast. No estoy seguro. Pero bueno, eso. La vida es un regalo y no un derecho, como nosotros a veces pensamos. Nosotros creemos que Dios, o sea, por el solo hecho de nacer, entonces Dios nos debe cosas. Porque Dios debe hacer las cosas a mi manera, a mi perspectiva, como desde el antropocentrismo. Entonces la vida que viene de Dios depende de Dios. La vida y la muerte depende de Dios. Él sabe cuándo nacemos, Él sabe cuándo morimos. Y dentro de ese paradigma debo entender yo que el hijo que yo tengo es también una bendición, es un privilegio, como tú muy bien lo dijiste, es un privilegio que Dios me da de poder, eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos al administrar de alguna manera, al enseñar, al cuidar, al proteger, ya que son algunas definiciones del amor. En otras palabras, la responsabilidad que tenemos de amar a otra persona que vive. Una de las definiciones que más me gusta del amor, que está reflejada en los últimos capítulos de Juan, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde que sí. Entonces Jesús le responde, cuida mis ovejas. Después le pregunta de nuevo, protege a mis ovejas. Eso después aparece en una de las cartas de Pablo, y podemos como extraer como definición de amor la protección, el cuidado. Bueno, también otro tema, hablar del amor. Pero nosotros entendemos desde esa perspectiva los valores fundamentales de lo que significa la protección y el cuidado, y cómo al final lo que Dios nos está pidiendo con nuestros hijos es amar. O sea, Dios cuando uno tiene un hijo, lo que Dios te está diciendo es ama al hijo que yo te di. Este regalo, este privilegio, lo único que yo te pido es amar. Lo que pasa es que amar implica muchas cosas. Y implica muchas cosas porque también tiene que ver directamente con Dios. Dios es amor. Eso para partir, eso es como inicio. Entonces, en el desarrollo del hijo yo tengo una responsabilidad con ese hijo, pero a la medida que va creciendo, yo también, ese hijo va a tomar sus propias decisiones y tiene que hacerse cargo eventualmente también de sus propias decisiones. Y en ese sentido, mi labor como padre debe ser darle las herramientas necesarias para que cuando llegue ese momento él pueda tomar las decisiones correctas. Luego él tendrá que escoger, y ahí el libre albedrío también funciona para ellos. Y todo esto que te acabo de mencionar es lo que está corrompido cuando no se siguen los valores cristianos. Porque como hablábamos al principio, el tener hijos ya no es una responsabilidad, sino que el tener hijos ahora es un beneficio extra, o no sé, y los problemas que después tienen los hijos con los padres también por lo mismo, de que los hijos no se hacen cargo de ellos mismos, que abusan de sus padres en muchos casos, y todas las deformaciones que existen en la familia, y los mismos abusos y todas otras cosas se desprenden de no conocer esta verdad que al final también es súper sencilla, ¿sí? No es algo tan extraño de asumir. Amar, o sea,
Y es súper amplio también, pues, no aplica para no solo para los hijos terrenales, aplica para la familia en general. Y por mencionar otras cosas importantes, cuando María y José van a presentar a Jesús al templo en los 8 días de nacido, cuando se hacía toda esta ceremonia, dice Lucas 2:40 que allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. ¿Ya? Entonces también como los papás tienen la responsabilidad de asegurar ese crecimiento, esa evolución, si se quiere decir, ese progreso al estar sano y fuerte. Y bueno, también en este mismo Lucas 2, en el 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Se vuelve a repetir la misma lo que te mencioné anteriormente, pero acá nos habla también de su condición física. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, había un cuidado de sus padres sobre la integridad física de este hijo. Entonces, el preocuparse de toda esa área, el padre tiene que proveer o debe enseñar, debe propiciar el crecimiento integral de este hijo en sabiduría, y ahí podríamos hablar del saber, del conocimiento, de la matemática, de la historia, del cómo tomar decisiones. Y también cuando menciona el crecer en estatura, habla también de cuidar lo físico. ¿Y eso qué significa? Darle comida, darle alimento, darle techo. O sea, abarca todas esas cosas. Y al final que habla también de aumentar, o sea, que Jesús también aumentaba en su favor con el Señor. O sea, también ahí la importancia de enseñarle al hijo el carácter de nuestro Dios, y cómo también este Dios tiene un propósito para este hijo, porque al final de cuentas a Dios no se le escapa ninguno, independiente de las circunstancias por las cuales haya nacido una persona, sea deseado o no, sea por equivocación o no, entre comillas. No me pueden ver, pero estoy haciendo el símbolo de entre comillas. A Dios no se le escapa a ninguna persona, por lo tanto toda vida es valiosa, y por eso es que los cristianos nos oponemos tanto al aborto. Entre estas sería la visión espiritual. Existen un montón de argumentos científicos que no voy a dar ahora, también porque no alargaríamos mucho, pero una de las razones por la cual nosotros creemos que toda vida tiene valor, un valor intrínseco por el solo hecho de existir. Sobre todo la vida humana, porque viene de Dios y hay un propósito para esa vida. Entonces también cuando yo entiendo que a ese hijo que yo tengo o que está creciendo tiene un propósito para Dios, también me da una responsabilidad súper grande de querer enseñarle bien, porque que esa persona logre alcanzar esos objetivos, esas metas, esos sueños, que pueda cumplir su ministerio, su llamado. Va a depender, o la facilidad de poder alcanzar esos objetivos va a depender grandemente de los padres. Yo creo que eso igual es un punto que a mí, que me alegro que lo tocaste, porque a mí igual me impactó mucho. Cuando empecé a conocer al Señor, yo venía ya con todo un prejuicio, con todo un estigma sobre cuál era la noción de padre, con todas sus imperfecciones, con todas sus condicionantes, que eran más imperfecciones, más trabas que cualidades de lo que era ser padre. Y creo que también es algo muy que es consecuencia también de cómo muchos hombres, a lo mejor incluso me incluye en algunos momentos, hemos ejercido mal nuestro cargo, nuestro papel como padre. Creo que eso es lo que ha pasado a grandes rasgos, y que eso también está afectando lo que sería a nivel mundial, no, la noción de ser papá, y lo que al mismo tiempo está afectando la forma de ver a Dios. Creo que el ver a Dios como un padre ha estado muy limitado por la noción de padre que existe actualmente en la sociedad. Y me acuerdo mucho cuando me explicaron la idea de que Jesús hablaba de un Abba Padre, de un papito amado, de un papito que le hablaba con amor, con ternura. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque a mí hasta me daría vergüenza llamar a mi papá así papito, que suena como muy infantil, pero también hay un gran valor de ternura detrás de esa palabra, de mucho amor. Y ese amor no es solamente por un lado, sino que es correspondido. O sea, viene de que un Jesús estaba siendo amado por su papito amado, que lo cuidaba y se encargaba de sus necesidades, que lo ayudaba a crecer, lo respaldaba en muchas de las cosas que tenía que hacer, y lo estaba preparando para el gran momento que era para su propósito.
Y eso es nuestro mejor rol, o sea, nuestro mejor referente de qué es ser padre, que es Dios. Pero la única forma de que uno puede aprender a ser ese tipo de padre o entender esa noción de ser padre a través de él. Porque creo que en la tierra actualmente no existe ningún otro referente de tal padre como para decir, ese es el modelo que tengo que seguir. Sino que es un modelo bíblico, es un ejemplo de alguien que caminó acá, Jesús siéndose padre, sin tener hijos. Y que eso es algo que también me llama mucho la atención, porque está muy ligado con la visión de la iglesia, de nuestra iglesia, de que nosotros queremos ser como Jesús. Y Jesús no tuvo hijos, pero sí tuvo hijos espirituales. Y creo que eso es igual de relevante que tener un hijo hoy en día. Que es todo el esfuerzo, toda la importancia que se le da a otra persona. El cuidarlo, el formar su carácter, el ayudarlo en su propósito, el ayudarlo a conocer más a Dios. Y que a la fecha ha impactado miles de vidas. Por ejemplo, yo soy tu hijo espiritual. Y eso ha definido también mi forma de relacionarme, el hecho de estar acá en el podcast, la forma de vivir, mi concepción sobre Dios en base al cuidado que has tenido conmigo. Y eso me ha enseñado también de que uno puede ser un padre distinto al modelo que existe. O sea, hay más allá del papito corazón. No es claro. Oye, y también algo importante que no puedo dejar de mencionar, yo siempre he pensado que uno para ser padre primero tiene que antes de aprender a ser padre uno tiene que aprender a ser hijo. Y creo que en esa relación también de padre e hijo está también la clave del éxito. Entonces también aprovechar de mandar un mensaje a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo los que son padres y los que no son padres, pero para todos la importancia de reconciliarse con sus padres, independiente de cómo hayan sido. Tú también lo mencionabas, una de las dificultades que a veces tenemos de poder tener intimidad con Dios es porque no somos capaces de mantener una relación de paternidad con Dios porque nuestros padres terrenales a lo mejor no cumplieron con esa función. A lo mejor fueron papitos corazones o hay padres ausentes o malos padres directamente. Entonces, en la medida que yo no sea capaz de resolver esos problemas que tenga con mi padre, me va a ser muy difícil poder entender la paternidad de Dios. Entonces primero tenemos que aprender a ser hijos, tenemos que aprender a reconciliarnos con nuestros padres para luego poder ejercer nuestra paternidad o la responsabilidad de nuestra paternidad, ya sea con nuestros hijos espirituales, con nuestros hijos terrenales. Así que al menos yo, amigo, me quería despedir como con ese mensaje, animando a la gente que nos escucha a que pueda atender a este consejo. Reconcíliate con tus padres y aprende lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. A veces los padres son una buena fuente de enseñanza de lo que no hay que hacer. Creo que aún de eso también podemos sacar mucho aprovecho. Así que te dejo la conclusión a ti. Ya, pues. A menos que quieras mencionar algo más, algo de tu experiencia como padre en estos 2 meses. A eso lo quería llevar, de hecho, a la conclusión de que yo no tenía ni idea de lo que era ser papá. Yo la verdad pensé que era más fácil. ¿Para qué les voy a mentir? Yo pensé que era mucho más relajado ahí, jugando con el niño todo el día. Cuando en realidad no. Demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha paciencia. Demanda mucho más de mí de lo que yo pensé que incluso era capaz de poder dar. Y creo que eso igual tiene mucho que ver con por qué hay personas evitando la paternidad o la maternidad en su caso, cualquier caso, que tiene que ver con responsabilidades. Yo creo que ahí está la dificultad de poder morir a nosotros mismos y entregar ese tiempo, esa prioridad a otra persona que no seamos nosotros. Y la mejor forma de aprenderlo es teniendo un hijo. Pero es regoso porque si en realidad no quieres tener un hijo, no lo vas a aprender. Simplemente va a provocar un mayor rechazo. Entonces yo creo que la experiencia, yo lo que quiero llamar realmente es más allá de tener hijos, y vayan así tener hijos todos y aumentemos el promedio per cápita y seamos 3 por persona. No es a eso. Ni tampoco a que, bueno, obviamente los papitos corazón amen a su hijo también, pero ese no es el llamado. El llamado en realidad es a poder experimentar el ser hijos, pero no hijos de Dios,
creo que el darte cuenta de qué forma eres amado por Dios, de que en realidad hay un papá que te ama así demasiado, que quiere lo mejor para ti y que interactúa contigo y que moldea tu camino, tu carácter, te transforma, es la mejor forma que puedes tener para poder darte cuenta de poder apreciar las figuras paternales que has tenido cerca. A lo mejor tuviste un padre tal cual, tuviste algún tío, algún hermano mayor que te cuidó, un abuelo, pero ejerció ese rol como padre en tu vida, y a lo mejor de estar lleno de imperfecciones como cualquier persona, porque somos un mundo lleno de imperfecciones. O sea, no por creer que estamos acá en un podcast cristiano somos excelentes padres o somos llamados a ser excelentes padres. También tenemos muchos errores y hay gracias al Señor de por medio, afortunadamente, pero sí también hay un cambio de perspectiva al conocer el amor de Dios como tu padre, que en realidad Él suple todo lo que hace falta, incluso los vacíos, a lo mejor las necesidades que nos fueron cubiertas en su momento. Él se va a encargar de eso y te va a llevar a poder experimentar ese amor con alguna persona. Nunca te va a llevar a vivirlo solo. En este caso a mí me presentó a Bastián y él me ha estado cuidando a mí, y me ha llevado también a poder tener la experiencia de cuidar a otras personas. No necesariamente hablo de mi hijo, sino otras personas, donde también he podido tener algo muy cercano a poder tener un hijo espiritual, a poder formar el carácter de alguien. Y creo que eso cambia completamente las prioridades de nuestra vida. Así que lo llamo. Ahí la pelea afuera, perdón. Sí, ¿Se escucha? Parece. ¿Hay ruido? Vamos a ver si es que no se escucha aquí en el capítulo. Me arruinaba la conclusión. Pero eso, a poder experimentar ese amor como de hijo y amor de poder tener la posibilidad de ser padre. Y ahí vive la experiencia completa teniendo un hijo. Porque ahí bacán. Así que Cambiar bueno, pañales, todo bacán. es bacán. Así que esa es la invitación para toda la gente que nos está escuchando. Todas las dudas, lo que quieran comentar, pueden escribirnos acá en los comentarios, escribirnos directamente, o si quieren que sigamos hablando de esto en otros capítulos, estamos aquí pendientes a sus comentarios. Así que nos estamos despidiendo con esto. Gracias a todos por escucharnos. Este es el último capítulo del año. Gracias a todos los que han sido fieles semana a semana. Y eso, pues, amigo mío, no olviden suscribirse, no olviden seguir el podcast en Spotify, compártelo con sus amigos, compártelo con la gente. Creo que esto será de bendición para mucha gente más. Así que con eso, amigo mío, nos estamos despidiendo. Adiós. Nos vemos en 2021, cabros. Gracias por todo. Adiós.